aunque yo no vaya a hablar hoy de Gibraltar, sino de dos Gibraltares, porque hay no uno, sino en mi opinión hay 5 Gibraltares, y estos son los que vamos a ver a continuación. Esto es la bahía de Algeciras. Algeciras está aquí. A ver cómo funciona esto, qué bonito. Ahí, esta es Algeciras. Ahí están los barrios, por esa zona, y ahí está la línea, de esa zona. Y Gibraltar empieza aproximadamente ahí. Bien. Ese es en Gibraltar, el marco donde vamos a referir. El siguiente es blanco. Será para otro lado. ¿No? Ahora no me está saliendo. Es para dar bastante con el toro, yo creo. Está bonito, pero claro, como toda la vida. Es la flechita. Esta es la derecha. Y ahora a la derecha. Ahí está. Entonces, en el tratado es en 1713, pero la ocupación por los ingleses, holandeses y españoles que lo ocuparon era en 1704. El 13 se firma el tratado. Entonces se firma, y ese es el Gibraltar que se ve, lo que ven ustedes en ese juego. Solamente eso. Aquí hay algo interesante, y es que la negociación no la llevan los españoles. De esos casos raros en la historia, que otro país negocia en nombre de otro. Y el que negocia es Luis XIV, rey de Francia, que era abuelo de Felipe V, que fue el primer Borbón que ganó la guerra de sucesión. Y ahí viene un tema interesante, porque no se nos permitió estar presentes en la negociación. Los franceses dijeron, no, ustedes no pueden estar aquí porque como su rey no lo reconoce, como la reina de Inglaterra no lo reconoce a Felipe V todavía, pues tenemos que negociar nosotros. Pero el problema era que Luis XIV tampoco reconocía a la reina inglesa. Y entonces negoció nuestro nombre. Eso tiene que tener muchas explicaciones, pero hay una que a mí se me quedó grabada y la he sacado de un libro de George Hilton en inglés, y es dos frases, una que dice Luis XIV y que Napoleón repite mucho más tarde, y dice, mientras que los ingleses estén en Gibraltar, España nunca se aliará con los ingleses en contra de Francia. Y eso que parece que sobre igual historia se ha repetido y explica tantas cosas, entre otras, como las veces que España ha tratado de recuperar Gibraltar, los franceses han ayudado y en el momento que íbamos a hacerlo, se han ido. De ahí viene la expresión de que es la francesa que se está uniendo. Y eso nos gustó a Gibraltar. Bien, la derecha, ¿no? Sí, la derecha. Entonces, hay un primer avance. O sea, ya estamos, el primer Gibraltar es lo que han visto ustedes en sepia, ¿no? Ahora vamos a por el segundo. Entonces, ahí esto ocurre entre 1713 y 1815, más o menos, porque se adelanta, se vuelve para atrás, se adelanta, hubo 2 asedios entre tanto, por lo que tratamos de recuperar Gibraltar, por Victoria, y entonces hay 2 sitios que todavía existen algo, que son la Torre del Diablo, que está antes de llegar a la plata. Me parece que la cosa roja la voy a visitar todo el tiempo. La Torre del Diablo y el Molino del Viento. A ver, si lo paso otra vez, si podemos volver para atrás. Todavía existe. Y cada 2 o 3 la ocupaban. Entonces nosotros tratábamos de recuperarla, la recuperábamos. Ahí está. Entonces, se lo voy a dejar mejor. Entonces, cuando vemos la situación, que empiezan a ocupar territorio no cedido en el Tratado de Utrecht, se construye una línea de fuertes, que por eso se llama el pueblo la línea, que es la raya roja aquella. ¿Cuál era la idea? La idea era pues, que no siguieran avanzando, una de ellas, y destruir un argumento que ellos tenían, y era que aquello era una fortaleza y todo lo que estuviera al alcance de sus cañones era rico. Estaba diciendo, bueno, pues muy bien, vamos a poner cañones nosotros también y a ver cómo resolvemos el tema, cañón frente a cañón.
Y esa historia se aplica a lo largo de los 2, 3 libertades a los que me voy a referir también. Bien, eso es la línea, otra siguiente. Entonces, abajo estoy tratando de poner, es importante en esto, los ingleses no se mueven nunca en periodos en que España está fuera. Tienen un detentor de metales formidable que les dice, en este momento está España en malas condiciones, vamos para adelante. Aquí tienen, por ejemplo, ese movimiento que es la segunda expansión, en 1810 España se había encontrado en Napoleón. Bueno, ahí no estamos débiles, ahí somos amigos. ¿Qué ocurre? Que como somos amigos, dicen, pues vamos a volar la línea roja, porque Napoleón puede ir ahí y atacar Gibraltar. Y nosotros, que somos muy buenas personas, dijimos, pues venga, a volar la línea roja. Y ahí les permitió el segundo avance. Bien, entonces, que esto es lo que la gente conoce mucho, la segunda parte, que ellos siguen ocupando más parcelas, tenemos nosotros el movimiento de dependencia de las colonias y estamos totalmente atados de mano, ¿no? Que hacían lo que querían, no pudimos hacer nada. Más tarde, pues 3 guerras carlistas y los problemas con Marruecos, guerra con Marruecos. Y esos momentos son los que aprovecharon para seguir avanzando. En 1854 ocurre la anécdota de las epidemias, que da idea un poco de la buena fe con la que hemos tratado sobre el tema. Es muy conocido, pero ¿qué ocurre? Hay una epidemia de fiebre amarilla y la gente empieza a morir con chinches en Gibraltar. Entonces le piden al gobernador del campo que si le importa poner unas tiendas para poner a los enfermos ahí y entrar a sus muertos. Se le dice, bueno, provisionalmente, claro que sí, se le dice que sí, y lo hace. Más tarde, y yo creo que saldrá en el siguiente, sí, yo creo que podemos pasar eso. Bueno, más tarde entonces, otra segunda epidemia, vuelven a hacer lo mismo, y nunca se fueron, ahí se han quedado. Entonces, a mí me recuerda eso a las personas que van a una puerta, la abren un poco, ponen un pie y dicen, pero no quiero más que decirle, ponen el otro pie, y van poco a poco entrando y llegan hasta la cocina, ¿no? Entonces, ya tiene ocupado todo aquello. Entonces España, visto que las cosas estaban como estaban, dice, miren, para evitar más guerras y más asedio, vamos a hacer una zona neutra. O sea, es territorio español, pero vamos a retirar tanto ustedes como nosotros el material militar, un clase militar que le llaman. No dijeron nada, siguieron ocupando y llegamos a un momento en que ocurren 2 cosas. Una de ellas, la crisis con Marruecos de Antonio Maura y la semana trágica en Barcelona, está España otra vez cogida de mano, y un acontecimiento feliz que es que se casa el rey de España con una nieta de la reina inglesa. Momento que aprovechan los ingleses para ocupar el resto de la zona y poner lo que se conoce como la verja. Ahora el siguiente. Cuando ellos ya ponen la verja, pues los españoles nos decidimos a decir, bueno, pues la otra parte de la zona neutral, pues la vamos a ocupar nosotros. Y es lo que acaban ustedes de ver, ¿no? Para que se hagan una idea, lo que subimos en Sepia, en Utrecht, era como 4 kilómetros, no llegaba. Hoy en día son 8 lo que tienen. Y los planes son llegar hasta 12. O sea que poco a poco ya verán cómo nos están sacando de nuestro propio territorio. La siguiente, yo creo que ahora lo van a ver mejor. El siguiente, ese es el conjunto. Y entonces, en un momento determinado de 1895, como digo, ellos no se habían contentado con la expansión que tenían y nos piden que toda esa zona de 7 millas fuera clase militar. 7 millas, llega a Algeciras y a Tarifa. En ese momento, esto ocurre en 1895, es el momento de la guerra con Estados Unidos, 2 años más tarde, y estábamos de rodillas, porque los americanos querían atacar por aquí, aprovechándose la amistad de los ingleses, para atacar directamente a España. Yo no ya a Filipinas ni a Puerto Rico, sino a España directamente por el sur. Afortunadamente hubo algún diplomático o militar inteligente, me da igual,
y lo paramos. Pero no se contentaron, ya viene la siguiente. Siguiente. Y entonces, más tarde, cuando estábamos en guerra civil, ese es el plan que teníamos. El plan Harrington, y ya querían que declaráramos todo eso sobre México. Bueno, Málaga está ya cerca de ella. Está Tarifa por este lado, por ahí está Ronda. También, afortunadamente, pues no pasó nada, ¿no? O sea, que se quedó en un plan y logramos contenerlos milagrosamente ahí. Ahora la siguiente. Vemos que eso es lo que yo le llamo, siguiente, yo le llamo el primer Gibraltar. Ahora hay un segundo Gibraltar. Y digo primer Gibraltar porque, como vimos, lo que se siguió en Utrecht era una cosa, lo que terminaron ocupando era otra. Ahora, el mismo problema se nos plantea por el mar. En el Tratado de Utrecht se dice que se cede Gibraltar y hay tres condiciones que me gustaría señalar, me voy a apoyar en una de ellas ahora. La primera era que no hubiera comunicación por tierra. A ver, la segunda, que se limitara el comercio a lo estrictamente necesario para la supervivencia, no comercio. Y la tercera, que se seguía sin jurisdicción territorial. Es decir, lo que se llama aguas territoriales, no, sin jurisdicción territorial. Entonces se cede el puerto y habían dos muelles pequeños, y entre esos dos muelles había esa zona azul que es agua. Evidentemente, si se cede el puerto, se ceden las aguas de ese puerto y se cede también una servidumbre de paso, pero se siguió sin jurisdicción territorial. Ahora sí, y eso, por tanto, es lo que se dijo. Este es el tercer Gibraltar, ¿eh? Entonces, ahora viene con la teoría otra vez del cañón. Es decir, algo, en aquellos tiempos había un autor que era Grocio, que era el defensor del mar libre. El mar era libre, no era de nadie, pero había otro que se llamaba Winkelschek, que decía que la jurisdicción de una tierra llegaba Pudivisa al Moro, allí es donde llega la fuerza de las armas, la fuerza de los cañones. Y entonces los ingleses calcularon que los cañones de aquel tiempo tenían un anillo de alcance y dijeron, esto es nuestro. Yo digo, sin jurisdicción territorial, es del igual, mis cañones son mi jurisdicción. Y para adelante, lo siguiente. Ahí viene un tema curioso, y es que hoy en día, este es un tema muy bonito, que es el tema del Tratado de Montego Bay, que es un tratado de convención del mar. Entonces, la convención del mar es que finalmente, hace pocos años, se regula el tema de los mares territoriales. Y entonces se dice, que es el argumento de los que defienden la postura inglesa, que todo territorio tiene un mar territorial, por ser. Todo Estado pone la convención de Montego Bay, pero excluye a las colonias, no se considera Estado. Luego, sobre ese argumento está el tema de si tenemos o no aguas jurisdiccionales. Entonces, estos dicen, ellos mismos lo violan, porque esa parte que está ahí, como ve, está todo es territorio español. Hablo del tercer color, ¿no? Lo vemos. Entonces, Canning, que era Palmerston, que era nuestro primer ministro, dice, bueno, eso es inglés, no por los cañones, porque ahí no alcanzaron, sino porque ha sido siempre el fondadero de Gibraltar. Y entonces, claro, uno se pregunta, pero no quedamos en que los territorios tenían aguas territoriales. ¿Dónde están las aguas territoriales de la línea que ustedes ocupan ahí? Pero ahí se lo quedaron. Ahora el siguiente. Por fin viene ya el tercer avance, ya en el 76, proclama en 1876 una ley por la cual se aplica la norma que era general en los estados, que es 3 millas náuticas alrededor de la tierra, y en donde hay bahía, o sea, donde se linda con otro país, se corta por la mediana. Y entonces así quedan las cosas. Entre tanto, cuando el 76 coincide con la tercera guerra carlista, a través de nosotros nos pusieron españoles. Ya queda, que aparte no cumplieron ni con la raya del medio, pero bueno, ahí la trazaron. Y ahora la siguiente, por favor.
Entonces nosotros finalmente reaccionamos, pero reaccionamos tarde y reaccionamos mal. Todo lo que está en la DACA, decidimos nosotros por ley, por primera vez, decir, esto es español. Bueno, todo es español, pero esto es español y por ahí no pueden ustedes sobrevolar. Bueno, aquí, o todo es español, entonces no se sobrevuela por ninguna parte, o nada es español, pero este intermedio, oiga, si nosotros creemos que no tiene aguas territoriales de Gibraltar, pues nosotros todo en naranja, pues no. Lo pusimos y los ingleses dijeron, ahora eso quiere decir que ustedes reconocen lo azul, las aguas territoriales. Era la siguiente. Entonces ya nos acercamos a nuestro día y no sé si se ve una cosa roja ahí. Ahí lo ven. Bueno, entonces eso ya ocurre unos años antes de llegar a Gibraltar, que llegué en el 79. Y decidimos, bueno, ¿cómo vamos a echarlo de aquí? Porque ahí, ¿qué ocurría? Ahí se estableció una rutina, y es que había órdenes que todos los barcos de guerra españoles que pasaran por el estrecho anclaran ahí, fondearan ahí, que sea un día. Entonces los ingleses mandaban un barco de guerra suyo, abarloaba, se ponía al lado del barco de guerra español. El comandante del inglés le decía, ¿puedo subir a bordo? Subía a bordo. Y entonces decía, que tenga agua inglesa. El español le contestaba, que tenga agua británica. La zona se llamaba la zona Y, pero los guineses, con su humor, le llamaron la zona W, de whisky, porque después de decirse eso, se tomaban su whisky, el español se iba cuando quería irse, y el inglés también. Al poner el pantalón, ya por lo menos de allá para el norte, ya no pudieron pasar, porque ya agotamos el mar terreno. Y ahora la siguiente, por favor. Y ya después de mi ida, mucho después, en el 95-92, construimos ese contradique y ya es que no pueden pasar. O sea, por lo menos esa parte, la mitad de ella la hemos recuperado, la otra mitad no, porque se la han quedado ellos, ¿no? Pues ese es el segundo Gibraltar. Ahora viene el tercer Gibraltar. Bueno, esto, hablamos de la OTAN, como no hacíamos nada, y no hablo del periodo en que éramos miembros de la OTAN nosotros. Entonces, pues éramos toca mi roque, es decir, todos los países de la OTAN volaban en Gibraltar, que era base de la OTAN, pero en España como si ni siquiera volaban por encima, sin permiso, ni nada, así. Hasta que nos dimos cuenta un día, pero ¿esto qué es? Si nosotros no somos miembros, ¿ven? Todos pasan por encima de España, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, sobrevuelan por todo el territorio español, exacto. Entonces, no contento con esta situación, bueno, esto lo había dicho antes, pero no tengo tiempo de decirlo ahora, porque he dicho lo del sobrevuelo. Un poquito antes de la guerra civil, construyen lo que ellos llamaron un airfield, o sea, que era un trozo de tierra pues, para aterrizar en caso de emergencia los aviones, nos lo dijeron así. Nunca se lo ha utilizado, otro motivo más, que si los aviones ingleses están por ahí y necesitan un sitio para aterrizar, pues lo tienen ahí. Entonces hicieron un pequeño aeropuerto, pero no aeropuerto, aeródromo. Y como siempre, del aeródromo pasamos a un aeropuerto y del militar, y del aeropuerto militar hemos pasado al aeropuerto civil. Pero aquí viene ya el cuarto de Gibraltar. Y es que dijeron, y ahora, señores míos, toda esa zona de la circunferencia, no pueden ustedes volar sobre ella. Si recuerdan lo que hemos pasado, la mitad de eso está en territorio español. Luego, no solamente habían construido el mismo, que no era de ellos, que se fueron ocupados, sino, además de eso, no podíamos volar sobre España los propios españoles. Hasta que finalmente vino un gran ministro, que fue para mí el único que supo algo que lo que había que hacer en Gibraltar, y dijo así, pues miren, toda esa zona es zona de prohibición sobre vuelo, por ahí no pueden ustedes volar. Es nuestro derecho, todo el territorio español. ¿Qué pasa? Que, a ver si puedo utilizar entonces los ingleses para ir allí los aviones tenían que ser así y ahí no les daba tiempo a enfilar al aeropuerto y por ahí tampoco
porque hay unos vientos de levante muy fuertes y cuando esas condiciones se producen es imposible que entren ahí sin violar el territorio español. Yo estaba destinado entonces ahí y conocí a un comandante de aviación que tenía un puesto de observación en el centro del arco de la bahía y desde ahí observaba cuando los aviones violaban su territorio, que era una hora que se abría. Se mandaba nota al Ministerio del Aire entonces, que lo mandaba a exteriores, no pasaba por mí, y salió una nota verbal protestando y los ingleses, pues no sé si de 1000 y pico casos, reconocieron 2. Y eran por razones humanitarias, porque el piloto se había muerto. Usted, pues, ¿para qué se mete usted a construir un aeropuerto? El terreno que para empezar no es suyo, la responsabilidad es suya, pero bueno. El caso es que el tema quedó ahí, pero este señor, una vez me llegan instrucciones de que me ponga en contacto con él, y lo conozco en un cóctel, era un comandante de aviación, para ver cómo estaban los aparatos y todo lo demás. Y entonces había una maniobra grande en la que intervenían gente de la OTAN, no éramos de la OTAN todavía, sobre todo americanos. Y estábamos muy interesados en saber si los americanos estaban utilizando Gibraltar o no. Entonces me fui a ver al comandante, al puesto, me lo enseñó, y le digo, bueno, ¿y los aviones americanos están utilizando el puerto? Y dice, pues no lo sé, como no lo sabe, que tiene los aparatos para verlo. Sí, pero lo hacen de noche. Y digo, y no tenemos un aparato para ver nuestra nocturna, claro, le hablo de los años 1970 largo, pero ya había algunos. Pues no tenemos. Me fui a Gibraltar, le compré uno, y entonces a partir de ahí ya pudimos ver si volábamos de noche o no. Lo digo la anécdota porque no sé si nos tomamos demasiado en serio muchas veces el tema. Mi tesis general es que Gibraltar está ahí no tanto por la perfidia inglesa, cuanto por la desidia nuestra o una mezcla de las dos cosas. Yo al llegar a Gibraltar, ya una pequeña digresión, conocí a una familia que se llamaba los Triay. Estos Triay cometieron un delito, que fue el que cuando España hizo una oferta en 1966 para llegar a un acuerdo con los gibraltareños, a ver qué querían, qué no querían y a ver si podían llegar a ese acuerdo, pues eso no se publicó en Gibraltar. Y estos cometieron el error de irse a ver al ministro de Asuntos Exteriores, eran políticos gibraltareños, y le dijeron, bueno, queremos saber lo que nos ofrecen, porque lo sé por los ingleses. Se lo dijeron, pero cuando vieron a Gibraltar, les montaron uno, no lo mataron de milagro, despacho quemados, las casas quemándose también, los yates que tenían cada uno quemados, llamaban el Black Saturday, una época horrible. Eso prueba un poco el ambiente estrictamente democrático que hay en Gibraltar, que se salga de la norma, lo paga y lo paga caro. Este señor, cuando yo llegué allí, vivían los dos, uno de ellos muerto hace un año, y me dijo, no comprendo lo que ocurre con España, porque en la baraja de este juego tenéis cartas para haceros toda la base. Y yo dije, bueno, este quiere quedarse conmigo, o este hombre que quiere darme la pelota, para que yo me anime. A los 5 años de salir de Gibraltar, dije, quizás tenga razón. Llevo 20 años siguiendo el tema de Gibraltar, y una de las cosas que yo hice yo, mi misión entre otras, era escribir, todos los días me mandaba lo que llamamos un despacho, o 2 a Madrid, informando sobre la prensa, sobre los comandantes, sobre todas las cosas que ocurrieron, ¿no? Y terminé mandando unos 4000 despachos en los 5 años que estuve ahí. Algunos de media página, otros de 30. Pero los conservé, cosa que no he hecho nunca en la vida. Los conservé y al retirarme, hace unos años, unos años, me encontré con un material que dio origen a que reestudiara el tema y acabo de terminar un libro de 650 páginas, que es un tocho sobre esto y muchas más cosas más que le estoy diciendo, ¿no? Pero entonces, cuanto más lo estudiaba, más he llegado a la conclusión de que Internet tenía toda la razón. Entonces, en ese libro trato de explicar por qué, teniendo las cartas necesarias para recuperar de una u otra forma Gibraltar, por qué no lo hacemos, ¿no? Eso ya saldrá más tarde. Entonces, lo siguiente, por favor. Ahora viene, estamos
hablando... Ahora viene el quinto Gibraltar. Entonces, el quinto Gibraltar es primero lo que se dio en tres, repaso. Segundo, es lo que han ido ocupando por tierra. Tercero, lo que hemos ocupado por mar. Cuarto, lo que hemos ocupado por aire. Y quinto son los rellenos. Entonces ve que sobrepasa, hay una parte del plano del mapa que sobrepasa los colores, ¿no? Esos son los rellenos. Entonces el primer relleno ocurre en 1895, lo dije antes, 98 fue lo que tardaron en construir el puerto. Bueno, pues ahí, ahora necesito otra vez esto. Ve que el antiguo puerto, ¿se acuerdan? Lo de azul estaba por ahí, donde está esto. Pero miren dónde está el nuevo puerto. Es enorme, porque ni siquiera su libertad no tiene sentido. ¿Qué pasa con esto? Que al correr el puerto hacia allí, pues las aguas territoriales que yo reclamo como suyas van para allá también, siguen ocupando más, ¿no? Eso, por tanto, es el puerto, que es el primer avance de los ingleses en el mar. Después viene el segundo, que es esta lengua, que es el aeropuerto. Cuando ya deciden hacer un aeropuerto en condiciones, no para grandes líneas aéreas, pero en condiciones. Segundo, el relleno. El tercero es todo eso que ven ahí es rellenado. Ahí hay una particularidad que el 40% de la población vive ahí. Y el quinto, que no lo tengo todavía ahí porque tampoco está terminado, va a estar por aquí. Ahí han empleado una cantidad impresionante de dinero para construir una ciudad turística que se va a cargar todas las playas de la línea que están ahí, porque aquí están fondeando petroleros también. Entonces, ahí termina el quinto Gibraltar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros empezamos a decir, vamos a ver, ustedes están aquí porque hay un tratado, es el Tratado de Utrecht. Si nosotros cumplimos el Tratado de Utrecht, nosotros y los españoles cumplimos el Tratado de Utrecht, ustedes se quedan en la calle, porque ni hay comercio, ni hay comercio por tierra, ni hay relleno, ni hay base, ni hay nada, o sea que se quedan en el certificadamente cedido. A ver la siguiente cómo sale. Bueno, sí, eso sí, perdón, ahora tengo los rellenos, los voy a hacer lo mismo que hice antes. Primero el puerto, después el aeropuerto, va a ser relleno y ese es el macro. Economía. Vamos a ver, me hice por casualidad con una cosa que se llama las tablas de input y output, que en mi tiempo de oposición, en el tiempo de económica, estudié algo, pero se me había francamente bastante olvidado. Y me hice con las primeras que hicieron. Las tablas de input y output tienen la ventaja de que se puede hacer trampa, pero es difícil porque en eso se refleja todo lo que está, todos los inductos, todos los inputs, desde material para construir una bolsa de pescado de fish and chips, o hasta el final. Entonces ahí es difícil esconder. Y me hice, gracias a mi amigo Gibraltareño, con ese informe que lo conocía muy poco. Entonces, el Gibraltar de 1980, que es la fecha, que yo estaba allí, pero en la fecha anterior a la apertura de Berja, la economía gibraltareña era así. O sea, verán que el MOD, Ministry of Defense, Ministerio de Defensa. Entonces, son distintas partidas, pero y ODA es ayuda al desarrollo. Overseas Development Aid. O sea que vienen ustedes, la economía de Gibraltar, en un 60-70% era directamente dinero que Inglaterra estaba pagando. Porque Gibraltar en sí sola no se puede sostener. Y el turismo, en buena parte, era los que venían a visitar a los soldados ingleses que estaban en Gibraltar, los familiares. O sea, estaban agotados. Hablo de 1980. Habíamos aplicado las medidas que señala el Tratado de Utrecht, que hay que aplicar, y logramos lo que siempre se ha logrado en la historia, estamos nuevos, que es que Gibraltar no puede vivir sin la cooperación de España. Bueno, puede vivir a base de que Inglaterra suelte dinero, pero en ese momento estaba la señora Thatcher, que como buena ama de casa dijo, no, mire usted, nosotros no podemos estar dando a los gibraltareños esta cantidad de dinero, mientras que en Inglaterra
estamos pasando lo que estamos pasando. Si quieren irse, que se marchen a Marbella, y ahí hay muchos ingleses que viven sin que nosotros les demos nada. No sabemos porque quieren estar en la Costa del Sol y que encima les paguemos las vacaciones, el típico humor inglés, ¿no? Pero en fin, estaba totalmente acogotado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Entonces nos encontramos con que tienen dos bases. Una base es la OTAN y otra base es la Unión Europea. Y entonces nos dijeron, pues mire ustedes, si no hacen algo, si no abren la verja, estaban ya acogotados, si no abren la verja, ustedes no tienen la OTAN. Bueno, pues hubo un ministro, al que quiero mucho, que se asustó. El presidente se asustó, sin motivo ninguno, porque nosotros entrábamos a la OTAN porque Estados Unidos necesitaba que entráramos, dijera lo que dijera la señora Thatcher, pero nos asustó. Y no contento con eso, pues, nos volvieron a asustar con la Unión Europea más tarde. Ahí sí ya dolía un poco más, porque ahí tenían un veto, ellos, pero un veto fuerte. Y entonces pues nos volvimos a asustar. Nos volvimos a asustar y dijimos, bueno, pues hay que abrir la verja. Hay que abrir la verja porque si no, no entramos en la Unión Europea. Yo ese argumento no lo llegué a entender porque con mis escasas luces dije, vamos a ver, si hay que abrir la verja, porque esto es contrario a la Convención Europea, que habla de fronteras abiertas, señora Thatcher, no me haga usted de chantaje porque tan pronto entremos, usted va a aplicar la ley europea, no tenemos que abrir. Luego, conclusión, novedad por esa razón, la Unión Europea no nos obliga a tener la verja abierta. Dice, las fronteras abiertas, entonces hay un argumento lateral, pero vamos a ver, no se olvide que la frontera no está donde está la verja. La frontera está donde seguimos el tren, y eso está abierto, pero bueno, ese es otro argumento. Entonces, pasamos, siguiente, y ahora viene el siguiente, Carlos Impuyalco, ya abierta la verja, salió en 1982. Yo ya no estaba destinado a tratar, estaba entonces en Madrid, en el ministerio, y la cosa cambió totalmente. Entonces la economía es otra economía. Lo más importante es el sector financiero, que hoy en día ya hay algo que lo ha superado. Segundo, turismo. Mire cómo se queda el Ministerio de Defensa. ¿Quién paga financiero, turismo y el resto? Nosotros. Les damos 14 millones de turistas todos los años para una población de 30.000 habitantes. Turistas que por abrir la verja no se quedan en España viendo nuestras verdades del sur, sino que van a Gibraltar. El dinero que va a ese centro financiero, ¿de dónde sale? España. Un barquito Suiza, sino en un barquito remando, uno va con sus billetes de 500 euros y lo mete allí. Esa economía es nuestra. O sea, se la financiamos a nosotros. Siguiente. Eso, para que se hagan una idea de cómo les ha ido el tema. Es decir, yo empiezo, que ahí no está claro, con el año en que yo llegué, en el 74, y termino prácticamente en el 2012. Miren ustedes el PIB cómo ha ido subiendo. No ha subido un poquitito. Esto es el deber. Siguiente. Ahora se hace una idea. Un año antes de llegar, PIB 4 millones de libras. 2011, 2012, la última tasa que tengo, 1.137,89. De 4, miren cómo ha ido subiendo. De 4 a 1. ¿Quién ha dado eso? Nosotros, los generosos que me llaman. Aquí hay trampa, es verdad que si hablo de libras constantes, la cantidad no es tan aparatosa, pero sigue siendo aparatosa. Entonces, aquí he hecho también quizás otra trampa, pero la estadística permite eso, cerradas medias del periodo anterior del cierre y la media del periodo posterior del cierre en cuanto al PIB se refiere. Ahí lo ven claro. Y la siguiente, que es de cómo subir. Ahora viene el toro y el burro. Ahora vamos a explicar la cosa. Eso es el niño. Yo creo que ha salido hoy, creo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se inventó, era un invento inglés que se disfrutaba mucho con las peleas entre toros y perros. Entonces, pues fueron haciendo un perro de diseño que era el burro. Era un perro de patas cortas, de una fauce muy fuerte, y entonces ahí yo lo pongo más fino, pero el perro no solía morder ahí, sino el perro solía morder en una parte más sensible del toro, más bien por detrás.
Entonces, al recibir la mordida del buto, el toro ciego de ella trataba de buscarlo y se terminaba matando. El buto no soltaba y el toro se pegaba por nada a sí mismo y se mataba. ¿Por qué lo traemos? Porque yo creo que esto resume lo que hemos hecho en Gibraltar. Es decir, si la frontera está abierta es porque la hemos abierto nosotros, nos habrán forzado, lo hemos hecho nosotros. Si las aguas son de ellos, lo hemos hecho nosotros. Si ellos viven ahora como reyes, es que se lo hemos dado a nosotros. Para que se hagan una idea, un pequeño paréntesis, porque me quedé lo del centro financiero y dije que hay algo más. Fíjense qué inteligencia. Esto es lo que hay de más, que es lo que hoy en día cuenta casi más del centro financiero. Y es, primero, los casinos online. Se han visto en Madrid, ve no sé cuánto se llama lo que llevan ahí, pues es un casino que dan treño. ¿Qué tiene? Pues apuestas online. El gran centro es Gibraltar, donde lo pagan todo. Pero hay otra cosa mejor. Ellos tienen un tratado con la Unión Europea. Inglaterra adhirió a la Unión Europea en una serie de condiciones. Entonces, una de esas condiciones permiten que una compañía gibraltareña se instale en Alemania. Por ejemplo, si está en Alemania, una sucursal. La central está en Alemania o en Inglaterra, esto es un caso concreto, se dedica, por ejemplo, a vender seguros de coche. El 10% de los coches ingleses están asegurados en esas compañías. Entonces, ¿dónde se pagan impuestos? No, por la Unión Europea, los impuestos se pagan en Gibraltar, si no se pagan, o se paga un 10%. Y así lo han duplicado. En España tenemos muchas de esas compañías, se dedican fundamentalmente a los casos de pleitos de malos tratos, no es una palabra, de problemas de salud, cuando un médico mete la pata y bueno, se dedican a seguros de ese estilo. Porque los mismos están aquí, pero pagan impuestos. Y como ven, el final del tema es que efectivamente nosotros mismos nos estamos dando por nada. Yo ya concluyo con esto, pensando en el tema, después de haber escrito ese libro, y no sé si ponerlo a la solapa o si no ponerlo, yo llegué a la conclusión de que habría que pensar muy seriamente, y estoy en conversaciones con el CEI, para hacer un seminario para estudiar esto, sobre la posibilidad sencillamente de denunciar el Tratado de Derecho. Si no lo cumplimos, ni el agua ni la jurisdicción, hay solamente una cosa que dicen en inglés, que por eso hay que mantenerlo, y es que pone el Tratado 3 que en caso de que Inglaterra no quiera Gibraltar, que entonces España tiene derecho a recuperarlo. Pero los ingleses no son tontos, ni nada que se les parezca. Y entonces el argumento de decir, sí, eso es cierto, pero vamos a ver, ¿a quién se sirvió Gibraltar? A España, mañana. Entonces, ¿a quién? A la corona española, ¿no? Perdón, a Inglaterra no, a la corona inglesa, ¿no? Bien. Pues entonces, nosotros lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho en Canadá o en Australia, la reina sigue siendo reina y los otros son independientes. De modo que ni siquiera eso nos vale para formar Gibraltar. Visto esas condiciones, habría que estudiar la posibilidad de denunciar el convenio y de meterlo en lo que se llama la solución pacífica de convenios, de conflictos, muy estudiada en Naciones Unidas, declarándolo controversia internacional. Teniendo en cuenta que España, que ahora va a ser excesivamente sincero, en estos momentos, de la misma manera que cuando ganamos el Campeonato Mundial de Fútbol, nos unió mucho. Quizás un problema ser Gibraltar nos vuelva a unir. Y muchas gracias.